Más adelante en KTVB en español, con miedo circulando las redes sociales sobre las redadas de inmigración, una abogada local dice que es importante mantener la calma y conocer sus derechos. Y para este fin de semana recibimos un descanso de la nieve por un tiempo. En un minuto les daré si regresa la nieve a nuestra región. Y es el día de San Valentín y compartimos algunas de tus historias de amor más adelante. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Feliz día de San Valentín. Nos llegó la nieve esta semana, empezamos con su clima con Héctor Mendoza. Y Héctor, feliz día de San Valentín. ¿Estamos esperando más nieve esta noche? Tal vez veamos poquito, pero si usted tiene planes de salir hoy en la noche, como muchos tienen planeado, aquí les tengo yo exactamente lo que pueden esperar por la tarde. Yo aquí tengo mi tarjetita para mi amor y que yo sé que cada uno tiene los de ustedes. Y yo también tengo unos dulcecitos, pero los míos se parecen un poco diferente porque pues yo soy el presentador del clima y el mío presenta exactamente las condiciones que nosotros vamos a ver para este día de San Valentín. Esperamos ver esas temperaturas en los altos 30, tal vez lleguen a 34 y llegar como a las 8 de la noche. Si es que sale más tarde, entre las 10, 11 es que queda un poquito más frío, pero sí lo que sí vamos a ver es un poco de nieve que puede resultar de las 6 a las 8 de la noche. Asegúrese de tener eso en mente y planeen estarse bien abrigados hoy en la noche ya que salgan o si es que tienen planes. Pero lo que sí nos espera para el fin de semana es condiciones más secas y vamos a ver que no es hasta en la tarde y llegar hasta el domingo en la mañana es que vamos a ver la nieve regresar. Y es cuando vamos a empezar más nieve y más lluvia que empieza a llegar para la semana que viene. Al ver el pronóstico extendido, vamos a ver que domingo, lunes, hasta el miércoles es posible que veamos nieve y también veamos lluvia, pero también vamos a ver que las condiciones se van a calentar poquito, a llegar a estaciones más estacionales y esas temperaturas en los bajos 40 hasta llegar hasta el jueves. Y el Departamento de Transporte de Idaho informa que el sexto accidente de quitanieve de la temporada esto pasó en la I-86. Dicen que un conductor intentó pasar un quitanieve y lo golpeó. Nadie resultó herido y el quitanieve sufrió pocos daños. Dicen que el lugar más seguro es detrás de las quitanieves y solo mantener paciencia. Todos en los Estados Unidos, incluyendo inmigrantes indocumentados, tienen derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos y pueden ejercer esos derechos en cualquier momento, incluyendo al enfrentarse con ICE. Héctor Mendoza nos explica más. ¿Cuáles son los derechos que ellos tienen en estas situaciones? Y me puede explicar qué es lo que se debe o no deben hacer en estas situaciones. Lo primero es que mantengan la calma, que no corran, que no mientan y que no den documentos falsos, ¿ok? Ellos tienen derechos constitucionales muy importantes, aún así recién hayan llegado acá a los Estados Unidos, ¿ok? Esos derechos constitucionales son más fuertes cuando están en sus hogares porque es su privacidad. Si tocan la puerta, no abran la puerta, tienen que preguntar por detrás de la puerta, ¿no? ¿Qué desea? Si ellos desean buscar a alguien, ellos saben, los agentes de ICE saben que su hogar es su privacidad y que si ellos están ahí, ellos tienen que tener algún documento firmado por el juez. Entonces, si usted les pregunta qué desean y ellos dicen, estamos buscando a fulanito de tal, usted desea ver ese documento que dice que están buscando a fulanito de tal. Pero no abre la puerta, porque si usted abre la puerta, entonces su derecho constitucional termina. Usted está invitando a estas personas a entrar a su casa. Entonces usted lo que tiene que decir es, bueno, muy bien, páselo por la puerta, por la parte de abajo. Yo quiero ver esa orden del juez, que esté firmada por el juez, que diga el nombre de la persona que están buscando y las razones por las cuales la están buscando. Los agentes de ICE, si tienen esa orden de un juez, no pueden entrar a su casa y buscar por toda su casa y revolotear toda su casa. Solamente el juez les ha dado el permiso de buscar solamente a esa persona.
Cuando ellos estén en su trabajo, ustedes lo que tienen que hacer es, si tienen, me imagino que les van a pedir los documentos de Social Security, la tarjeta del trabajo o alguna identidad, ¿verdad? Si ustedes los tienen, si la gente lo tiene, lo puede dar. Si no lo tiene y se siente inconfortable con las preguntas que les va a hacer los agentes, ustedes tienen nuevamente el derecho de decir, yo quiero ejercer mi derecho de guardar silencio y quiero ejercer mi derecho de llamar a un abogado. Si tienen abogado, presenten la tarjeta de su abogado. Si no tienen abogado, ustedes pidan un tiempo. Necesito un tiempo para conversar con mi abogado para que él converse con ustedes, ¿no? Y ellos paran a las personas a veces por pretextos de tráfico, ¿ok? ¿Qué significa eso? Eso significa que hay veces que paran a una persona porque ellos dicen que ellos pensaban que en su que su luz estaba rota, pero en realidad no lo estaba. Esos son pretextos de tráfico, de parar por tráfico, pero es permitido para estos agentes de policía. Yo les recomiendo a la gente siempre seguir las reglas de tráfico, parar en los stops, parar en las luces rojas, hacer todo lo correcto. Pero si existiría algún pretexto de tráfico, entonces les recomendaría mantener la calma. Los agentes de policía normalmente piden a todos, no solamente a las personas indocumentadas, su registro del carro, la aseguranza del carro y también la licencia de manejar. Y Brenda, Díaz quiere recordar a la gente y asegurarles de que la gente sea consciente de que todos tienen los mismos derechos sin importar su estatus inmigratorio, que sean ciudadanos o no sean ciudadanos. Aquí esos derechos constitucionales es para todos y ellos tienen la oportunidad de poder ejercer esos derechos. Y otra cosa que me mencionó fue que hay 3 lugares y yo sé que hay mucha gente que se les ha dicho que entran a ciertos lugares, pero estos son los lugares que la abogada me aseguró que ICE no iría, y esto es específicamente hablando de Idaho. Los 3 lugares serían que no entran a iglesias, no entran a las escuelas ni en los hospitales. Y esos, aparte, bueno, al nivel nacional estamos escuchando que sí van a dejar a esos agentes entrar a esos lugares. ¿Eso es a pesar de todo eso? A pesar de todo eso, ella me mencionó que específicamente en Idaho, porque ella es una abogada aquí en Idaho. Ella no pudiera hablar de otros lugares, solo de aquí, pero eso es lo que me mencionó cuando tuvimos esa plática. Okay. Bueno, gracias, Héctor, por ese reporte. Continuamos con más información. Ayer se presentó una demanda al Tribunal Federal contra la ciudad de Caldwell y su alcalde. La demanda fue presentada por la exdirectora de Recursos Humanos, Shelley Boggy, quien afirma que no fue renombrada en su puesto después de investigar quejas de acoso sexual contra el jefe de policías de la ciudad, Rex Ingram, del 20 al 24 de enero. Esto sigue a una demanda separada. La semana pasada le decimos un oficial de la policía de Caldwell acusó al jefe de policía de discriminación y acoso de género. Además, un grupo de funcionarios del Departamento de Policía de Caldwell ahora están expresando sus preocupaciones contra el jefe de policía Rex Ingram, y en una carta en la Junta de la Orden Fraternal de la Policía de Caldwell, los oficiales dijeron, en parte citando, ya no apoyamos ni confiamos en el jefe de Rex Ingram y su dirección. También dicen que la mayoría de los funcionarios del departamento sienten que es hora de un cambio de liderazgo. Y aquí hay una alerta para usted. La policía del estado de Idaho advierte sobre una estafa que involucra a estafadores que se hacen pasar como un capitán. Falsamente dicen que las víctimas tienen órdenes pendientes y deben pagar bonos a través de plataformas de pago en línea como Venmo.
Los estafadores están utilizando suplantación de llamadas para hacer que sus números de teléfono parezcan reales. ISP dice que nunca exigen pagos o información personal por teléfono. Esto se va a todas las agencias de aplicación de ley y además dicen que deben colgar inmediatamente sin participar ni compartir ningún detalle privado. Dicen que en caso de duda, cuelguen y luego llamen a la oficina de ISP para asegurarse. En términos de política, aquí localmente un comité de la Cámara presentó el proyecto de ley 138 de la Casa que propone 11 condiciones para que la expansión de Medicaid continúe aquí en Idaho. Esto incluye requisitos de trabajo y límites de inscripción. Si no lo logra en una sola condición de 11, el programa de expansión de Medicaid terminaría aquí en Idaho. Los que apoyan dicen que esto ayudaría al presupuesto de Idaho y los críticos dicen que es un plan para terminar la expansión de Medicaid. A pesar de la fuerte oposición pública, el proyecto de ley avanzó al Pleno de la Cámara con una votación del comité de 8-7. Porque es un momento para nosotros celebrar el apoyo de la comunidad, porque el fuego fue horrible. Casi 3 años después de que un incendio destruyó su edificio, el Ranch Juvenil de Idaho, o el Idaho Youth Ranch en sus siglas en inglés, da la bienvenida oficial a un nuevo edificio. Los están viendo ahí en su pantalla. El jueves reabrieron oficialmente la tienda de outlet. Scott Curtis, el CEO de Idaho Youth Ranch, dice que el nuevo edificio salió alrededor de $15 millones para reemplazar todo y ahora está completamente cerrado, más modernizado y cuenta con un nuevo sistema contra incendios mejorado. Dice que la comunidad realmente hizo un paso para asegurarse que la organización sin fines de lucros pudiera recuperarse. Hoy es un día fabuloso porque podemos celebrar lo que ha pasado después del fuego y también es el momento de decir ya estamos, ya ha terminado y vamos a tener éxito en el futuro. La organización también acepta donaciones una vez más. The Youth Ranch ayuda a los niños y familias con programas y servicios accesibles. En esta edición de deportes, el equipo de baloncesto de Boise State se acerca al final de la temporada y se están preparando para un difícil partido en California. Y también tenemos una actualización sobre el viaje de Ashton Jeanty al NFL. Pero primero, hablemos del equipo de baloncesto masculino de Boise State, que están a punto de entrar en la acta final de la temporada. Solo quedan 7 juegos y el próximo podría ser el más difícil. Un juego de visita contra San Diego State el sábado por la noche. Boise State tiene en marca 17-7 buscando su 5ª victoria consecutiva y un equipo de San Jose State que está empatado con Boise State en la clasificación de Mountain West. Ambos equipos en tercero, mirando a salir adelante con una ganancia el sábado por la noche. Y como solo quedan 7 juegos más de la temporada regular, esto también significa que solo hay 7 oportunidades de ver al delantero del 4º año, Tyson Degenhart, que ocupa el segundo lugar en Mountain West tanto en puntos por juego como en porcentaje de goles de campo. Otra vez, Boise State se dirige a California para encontrarse contra los Aztecas y tendrá los destacados el martes. Y ahora cambiemos de tema al ex corredor de Boise State, Ashton Jeanty, y que se dirige al NFL Combine a finales de este mes después de recibir una invitación. La noticia no sorprende, pero Jeanty estaba en la lista de 329 atletas que reveló la liga. El ex compañero de equipo Ahmed Hassanin también hará el viaje a Indianapolis, lo confirmó a KTVB el mes pasado. Jeanty corrió por 2,601 yardas el último otoño, la segunda más en una sola temporada en la historia de FBS, y es ampliamente considerado el mejor corredor de esta clase de proyecto. Y este fue esta edición de Deportes. Continuaremos con más con Brenda. El amor está en el aire ya que se celebra el Día de San Valentín. Nuestra productora Daisy Bautista fue y encontró una pareja local para hablar de su historia de amor, y esta pareja se conocieron en el estado de Durango, México. Aquí está su historia de amor.
nos íbamos en un camión, era un transporte que nos llevaba a nuestra casa y nos íbamos ahí los dos y ahí yo lo veía a él, pero un amigo de él fue el que le hizo de cupido. Él le decía a él que yo le mandaba saludos y luego él me decía a mí, el amigo de él, que él me mandaba saludos. Y hasta que pues nos presentamos y desde ahí empezamos a salir. Duramos 2 semanas platicando. Me llevó a un baile y me llevó ahí y ya me dijo que sí quería ser su novia. No, pues yo le dije que sí. Como dice, siempre me ponía bien nerviosa, con las manos sudorosas. Cuando más pensaba en él. Tiene que ser uno incompatible, o sea, que el otro sea un poco más loco y el otro sea un poco más paciente. Eso es lo que yo pienso que en una pareja dura. ¿Sí? Yo soy la loca. Yo soy la loca. Y él es el paciente, yo soy muy así como muy espontánea y él es más serio, más reservado. Ya somos abuelos y ahí vamos. Sí. 25 años. Pues siempre hay bajas y altas. Y yo pienso que cuando están destinados, pues aunque haya bajas y altas, las pasan. Y sí, 25 años, Héctor. Wow. Eso es lo que Linda historia. cada uno quiere esperar a llegar a ese tipo de años con su pareja. Sí, hablando de parejas, si tú tienes una pareja y tienes Claro. planes para este día. Claro que sí, tengo planes ir a ¿Qué ver son? una película al cine, llevarla a comer a un restaurante delicioso. No les Sí. puedo decir porque si no van a querer ir al mismo lugar y no quiero que me quiten Sí. mi mesa ni mi lugar. No les voy a decir. No, nos tiene que decir para ir a acompañarlos. No, porque si no, tal vez llegan la silla, la traen, nos sentamos juntos y en vez de 2 somos 4, Sí. 10, 20, no sé. Bueno, yo y mi esposo vamos a ir a agarrar un masaje y luego vamos a ir a cenar también. Wow. Sí, eso es lo que tenemos planeado. Bueno, feliz día de San Valentín a todos ustedes, a los que nos acompañan aquí en los noticieros. Y para más noticias en español, como siempre, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.